tiempo para más adelantito, ¿no? Complementar la información relacionada a las elecciones que se realizaban ayer en Europa, ¿no? Las elecciones de los representantes parlamentarios. 7:04. Estamos saludando ya al asambleísta Jorge Acaiturri, representante de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto enorme. Estoy junto a Enrique San Martín, soy Alberto Quintana. Un favor inmenso, asambleísta. ¿Puede girar, ubicar horizontalmente su dispositivo, por favor, para poder tener exactamente? Ahí estamos en óptimas condiciones. ¿Cómo amanece? Qué gusto enorme. Buen día. Alberto, Enrique, buenos días. Un saludo cordial para todos sus seguidores. Definitivamente nosotros siempre indicamos, ¿no?, acá en nuestros espacios, que es necesario este propósito de darle más institucionalidad al país, que justamente las organizaciones políticas, llámense los partidos, los movimientos, robustezcan su presencia, su trabajo, su accionar, que no se queden solamente los trabajos en las iniciativas, en las etapas preelectorales y electorales, sino que aquello vaya pues llevando un compromiso mayor. Básicamente, ¿qué va a hacer el Partido Social Cristiano para caminar en esa línea y justamente pues brindar alternativas de solución a tantos problemas que hay acá en el país? Partiendo de la premisa de que es importante. A veces a mí me preguntan, me dicen, ¿tú estás en contra de las organizaciones políticas? Y yo digo, no, todo lo contrario. Lo que anhelamos es justamente que haya partidos y movimientos sólidos, fuertes. Eso es lo que creo que se aspira desde la mayor parte de la sociedad civil. Bienvenido. Encantado. A ver, la 6 viene trabajando ya de forma dura en procesos tanto de formación política como de selección. ¿Para qué? Para respetar la democracia, para que sea la militancia la que decida quién quiere que los represente como candidatos en las próximas elecciones, pero también para que quienes participan se encuentren capacitados y tengan el conocimiento necesario para, en el caso de tener la confianza y ser electos, puedan representar con altura, conocimiento, pero sobre todo con resultados positivos al pueblo ecuatoriano. Como tú lo has dicho, las organizaciones políticas son fundamentales en una sociedad. Eso sí, hay que trabajarlas de forma responsable para que sean realmente plataformas de representación de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y tienen también quienes participan en las mismas que estar preparados para poder asumir los desafíos que tienen las sociedades, sobre todo en un mundo tan competitivo y desafiante como el que vivimos en la actualidad. Claro, y en ese caso siempre pues va a ser importante aquello, ¿no?, del relevo generacional. Y ahí viene pues también el hecho de que, o sea, los jóvenes también tienen que prepararse, porque el relevo se da en base, yo creo que viene por doble vía el análisis, ¿no? Por un lado, de que la juventud se comprometa a participar y obviamente vaya adquiriendo esos conocimientos que se requieren, ¿no? Sí, pero mire, el relevo debe ser equilibrado. Yo creo que para tomar decisiones correctas y para poder razonar de forma correcta, hay que hacer la pausa para analizar las aristas que tiene esto. No se puede, pues, de la noche a la mañana, como vemos que está sucediendo en muchísimos lados, coger y hacer un lado a gente mayor que tiene muchísima experiencia. Más bien, el equilibrio es el éxito de la vida. Y ese equilibrio entre la juventud y la experiencia es lo que construye sinergia, que fortalece justamente el proceso de recambio, que fortalece los procesos de formación y que fortalece los procesos de selección. Y nosotros esto lo vamos a hacer bien, sumando experiencia y juventud, pero fundamental, con conocimiento, que le permita a los militantes de las 6 que aspiren a representar al pueblo ecuatoriano, en el caso de que tengan la oportunidad, hacerlo de forma propositiva, con altura, con resultados, y que el pueblo ecuatoriano se sienta representado por esta alternativa con un talante profundamente democrático que es la que representamos al pueblo ecuatoriano.
Claro, a veces se comete ese error, ¿no? De creer que, no, es que tienen que ser solamente jóvenes. Y ahí podemos citar ejemplos recientes, ¿no? De autoridades seccionales, dos alcaldesas, Durán y Milagro, un ex alcalde en Esmeralda, que recibiendo todo el apoyo del gobierno nacional, por ejemplo, no pudieron solucionar los problemas de sus colectividades, ¿no? En esa línea muchas veces se comete aquel error, ¿no? De creer de que solamente la juventud o solamente la gente mayor, ¿no? Mire, el equilibrio siempre ha sido el éxito de la vida, y hacer procesos de acción política, yo creo que es importantísimo. A este proceso también, por supuesto, hay que sumarle estudios, capacitación y experiencia que te permitan desenvolverte ante las distintas situaciones y vicisitudes que te topas en el accionar público y privado. Entonces, esas cosas son fundamentales. Nosotros así lo hacemos. Ha creado un centro de formación que capacita a cientos de jóvenes en todo el territorio nacional sobre las distintas aristas que tiene la cosa pública y sobre experiencia y conocimiento que tienen que ganar para el día de mañana, en el caso que les toque, ejercer la responsabilidad que les entrega la gente, hacerlo bien. El proceso de formación es fundamental. Desafortunadamente vivimos en un mundo que quiere hacer todo rápido, sin detenerse a pensar un segundo y a razonar cuáles pueden ser los distintos resultados de esa dinámica. Yo creo que hay que frenar un ratito, hay que analizar las cosas, hay que trabajar en los procesos. Una vez que las personas hayan obtenido la experiencia suficiente en distintos temas, ahí sí tomar la responsabilidad de participar e intentar cambiar de forma positiva las cosas. Claro, e incluso ser autocríticos, ¿no? Eso es importante también en toda organización. La autocrítica es clave. Es determinante. Antes de ir con Enrique San Martín, algo adicional. La semana anterior estaba en nuestros estudios pues la asambleísta Dayana Pazle, y yo precisamente le decía, ¿por qué no forjar ese traslado de las experiencias de las administraciones que han tenido pues los rangos de sostenibilidad en lo que tiene que ver con un buen modelo, ¿no? ¿Por qué no extenderlos y aplicarlos justamente pues a otros cabildos, por ejemplo, en el caso de las autoridades municipales, ¿no? Y le decía esto porque es evidente, por ejemplo, yo le ponía solamente un ejemplo, le decía, acá en Guayaquil, en los últimos años, cómo mejoró la atención en el registro de la propiedad, ¿no? Uno va y saca el mismo día el certificado, y es increíble como a pocos kilómetros de Guayaquil, Daule, Yaguachi, Milagro, para sacar un documento de estos, a uno lo mandan a que regrese después de 15 o de 20 días. Es increíble, y a veces siendo de la misma organización política. Entonces yo le decía, ¿por qué no trasladar esos modelos? Y en todo lo que tiene que ver con la gestión que le corresponde pues a los gobiernos municipales. Eso que tú acabas de decir, Alberto, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Fueron muy pocas ciudades que se pudo replicar el modelo de éxito que tuvo la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, en Machala se replicó ese éxito cuando el profesor Falqués era alcalde. Desafortunadamente, en ciudades como Durán no lo pudimos hacer estando al lado. Entonces, eso es parte de la formación, es parte de la capacitación que se lleva adelante. Experimenta el centro de formación. Sin embargo, hay que entender que los modelos también se van adaptando a los desafíos que tiene la sociedad, y los desafíos de la sociedad actual no son los mismos que tenían hace algunos años. Por eso la capacitación y la formación tienen que estar en constante movimiento para que quienes la reciben puedan tener los insumos necesarios para poder resolver los problemas de las sociedades modernas.
Perfecto, permítame, Jorge, se está quedando sin garganta ya Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano. Permítame. Por eso toma agüita. Agüita. Enrique San Martín tiene otras inquietudes para usted. Gracias, Alberto. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, el fin de ¿Cómo semana... Gracias, Enrique. ¿Cómo te va? El fin de semana veíamos la convención del Partido Social Cristiano, pero aún no hay nombres, ¿verdad? Como para participar ya en las próximas elecciones. No, todavía no. A ver, las 6 tienen varios representantes que pueden representar justo a la gente con altura, con conocimiento, con capacidad, con honestidad, con responsabilidad y con lo más importante, con resultados. Sin embargo, como te dije, somos un partido adelante profundamente, trata que va a tomarse el tiempo necesario con el proceso necesario para incorporar a la militancia y que sea esa militancia la que tome la decisión de quién quiere que lo represente como candidato en las próximas. ¿Ustedes van a ir con sus propios candidatos o se podría por ahí establecer algún tipo de alianza? ¿Está contemplado ello o ustedes preliminarmente irían con sus propios candidatos? Parte de la idea de la convención del día de ayer era definir que el partido va con candidatura propia. Eso sí, entendemos el momento durísimo a nivel político, económico y social que vive el Ecuador y entendemos que ese momento amerita de aperturar el diálogo en busca de consensos y sumar esfuerzos para que la nación pueda salir adelante. Así que nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo, eso sí, con aquellos en los que hayan coincidencias conceptuales, no con aquellos que una alianza solo tenga un fin electorero. Entonces, hay que ser claros, las alianzas deben de darse y son positivas con aquellos movimientos y partidos con los que existan coincidencias en postulados, no solo fines electorales, y nosotros vamos a hacerlo así. Hay alianzas porque son antinátulas. Imagínense lo que fuera nosotros haciendo un acuerdo en las elecciones con lo que fue, qué sé yo, el NPD. No tiene lógica, ¿ya? Entonces, eso no, pero sí con aquellos movimientos y partidos con los que existen coincidencias en los postulados. Correcto. No, y mientras hablabas, recuerdo lo que pasó este fin de semana en Francia. Mira tú cómo la ultraderecha va copando espacios. A propósito de hablas tú de afinidades, ¿no? La ultraderecha no solo ha copado espacios en Francia, ha superado después de muchísimos años a la socialdemocracia en Alemania, ha sacado una victoria contundente en Austria, así es, ha obtenido una gran victoria en Italia, aplastante, diría yo, y en España hace tiempo no se veía una diferencia tan marcada entre los partidos de derecha con relación a los partidos de izquierda y la diferencia entre el PP y el PSOE. Y eso tiene una respuesta de la gente ante la falta de acciones para solucionar los problemas, sobre todo migratorios y de oportunidades y de generación de empleo que han tenido los gobiernos de centro izquierda. Mira, y qué bueno este preámbulo, Jorge, porque hoy narramos un análisis que se hacen sobre los partidos y movimientos que, caramba, no tienen sus propios candidatos. Obviamente ya le dijiste que si ustedes participarían, lo harían con candidatos propios. Pero recuerdo que en algún momento conversaba con Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, y él hablaba de implementar o de aprobar una ley camisetazos, es decir, para esos asambleístas que salían de un partido o movimiento y se iban a otro. Y ahora vemos cómo hace poco asambleístas de Construye van al Partido Social Cristiano. Es algo también como lo que hablábamos con Alberto, reflexionábamos muy temprano, el hecho de que no hay ese convencimiento, no hay esa ideología sembrada, sentada en los movimientos y partidos,
y tal parece que se van moviendo de acuerdo a cómo marca el péndulo también. ¿Cuál es tu criterio, Jorge? Enrique, con la frontalidad con la que me conoce, debo decirle lo siguiente. Primero, yo nunca estuve de acuerdo con la ley No Más Camisetazos. Y le voy a explicar por qué. Y lo dije en los distintos medios de comunicación en los que pude. Primero, porque eso para mí tiene que ver con materia electoral. Arranquemos por ahí. Así que si tiene que haber una ley así, tiene que ser el CNE, el órgano superior o el contencioso, como última instancia. Segundo, porque ya existen leyes en ese sentido. No se trata de cambiarte o no, se trata de lo que propusiste y los compromisos que hiciste con la gente para llegar al cargo en el que estás. Y ya en el CNE existe una ley en la cual si tú incumples el plan de gobierno, eso es causal de destitución. Así es. El problema es que el Ecuador, como yo digo, tiene la reforma manía. Todo el mundo llega y hace reformas y leyes en muchos casos que ya existen. Pero claro, como nadie las aplica, mucha gente cree que no existen. Vea, gran trabajo fuera comenzar a codificar leyes, porque tenemos demasiadas. Muchas incongruentes las unas con las otras. Lo que tenemos que hacer es comenzar a respetar las leyes, que es algo fundamental. Tercero, porque desde mi punto de vista, eso sería coartar la libertad de pensamiento, expresión y la objeción de conciencia. Y yo planteaba que el debate tendría que ser muchísimo más amplio. ¿Por qué? Porque también a lo largo de la historia del Ecuador hemos visto muchas veces cómo asambleístas han sido separados por cumplir su compromiso cuando ha sido el partido el que ha cambiado su tesis. Sí. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Y cuatro, yo lo dije en una conversación ayer, la forma en la cual se han sumado no me pareció la correcta, porque una cosa es que las personas que se sumen se separen primero de su agrupación y después de un tiempo sientan que tienen coincidencias conceptuales con las 6 y decidan unirse, y otra cosa es salir de la noche a la mañana. Y esto lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Las formas yo creo que en la vida sí son importantes. Ahora, para desmitificar algo, no es que la 6 está buscando llevarse asambleístas de otros movimientos, partidos, o etcétera. No, en este caso, de lo que tengo entendido, ellas decidieron venir a conversar, se conversó y decidieron sumarse. Ahora, la forma sí es importante, porque si ellas se hubieran separado de su agrupación primero y después de un tiempo prudente hubieran decidido sumarse, es algo totalmente distinto. Ahora lo importante será que no rompan el compromiso y las propuestas con las cuales llegaron a su curul y por la cual el pueblo confió en ellos. Correcto. Jorge, a propósito, esta entrevista también está siendo escuchada a través de la 98.9 FM y 99, qué buena radio. Un saludo para quienes nos sintonizan, nos escuchan, van conduciendo, se dirigen a otros puntos de Guayaquil o ciudades del Ecuador. Jorge, a ver, la inseguridad, la economía, definitivamente son bastiones fundamentales que demandamos los ecuatorianos. Pero el tema de la justicia preocupa porque todos los días vemos a los protagonistas de estos hechos de violencia y en algunos casos son los jueces quienes, a pesar de ser hechos de flagrancia, les dan la libertad, no actúan por temor unos o actúan porque responden a determinados GDO, grupos de delincuencia organizada, pero en todo caso hay que reestructurar el sistema de justicia. Si ustedes llegaran en algún momento presidir los destinos de este país, ¿cómo cambiar este sistema? Desafortunadamente, te digo, en el cual no hay credibilidad ni adentro ni afuera en el Ecuador. Pero sí le quiero decir algo acá, porque todo el mundo utiliza la palabra reestructuración de la justicia, y después cuando se les pregunta el cómo, todo el mundo balbucea. Okay. Discúlpenme que se le diga así. No, está bien. La reestructuración de la justicia, primero hay que comenzar diciendo que no es algo tan sencillo,
¿Por qué? Porque depende mucho de la voluntad y valores del individuo que ejerce el cargo, es decir, del juez, fiscal, etcétera. Comencemos por ahí. Por lo cual, un proceso de formación y de selección bien hecho es fundamental para que se escojan a los mejores individuos que van a representar estos puestos. Después, otro tema fundamental y que hay que decir las cosas como son. Todo nace de un problema. El problema en sí es la falta de oportunidades, la inequidad rampante y galopante que existe en el Ecuador, que hace que exista inseguridad y que muchos jóvenes se sumen a estos reos ya que no tienen una oportunidad de vida. Por eso hay cosas que son claras. Reestructurar las leyes y hacerlas más duras, sí, correcto, pero eso da resultados a cortísimo plazo. Lo que da resultado a mediano y largo plazo es cambiar la situación de vida de la gente con inversión en educación, con inversión en salud, con inversión en nutrición, mejorando las oportunidades laborales para que puedan tener acceso a una vida digna y que esta vida digna les permita tener opciones que no sean ingresar a los GDOs. Así que hay que tener el concepto claro y yo creo que esto es fundamental. Ahora, la reestructuración de justicia va a pasar por procesos de formación, por procesos de selección y perdónenme que se lo diga también. Hay gente que me dice que no lo diga y que suena mal. A ver. Porque en el Ecuador todo se ha mal utilizado, pero también por procesos de auditoría de cómo actúan y cuáles son las respuestas que tienen jueces y fiscales, porque el seguimiento de las causas es clave. ¿Por qué? Si mañana usted ve que un juez 2 o 3 veces ya ha beneficiado a un representante de un GDO, es porque algún interés tiene. Claro. Es porque algún interés tiene. Entonces, si existe un grupo de personas, si fuera en otro lado, mejor, que pueda auditar el comportamiento y la sentencia de las jueces y fiscales en el Ecuador para recomendar si tienen que seguir o están actuando coludidos a un grupo criminal, yo creo que fuera una de las formas de poder ir depurando de forma correcta el sistema. Pero como uno dice, estas cosas funcionan en otros lados. Nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad del Ecuador, pero sí hay que decir las cosas como son. Esto no es algo tan sencillo, porque depende de la voluntad, depende de la formación y depende de los valores de jueces y fiscales. Lo que sí hay que encontrar mecanismos de formación y por supuesto algo clave, como lo acabo de decir, de selección y de seguimiento a cuáles son las actuaciones de los mismos para poder tomar las mejores decisiones. Jorge, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Gracias a usted, Enrique, Alberto, y un saludo cordial para todos sus seguidores. Jorge Acaiturre, asambleísta del Partido Social Cristiano, estuvo con nosotros, Alberto. Claro que sí, son las 7:27 minutos, 7:27.